de edición 2022. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad de acompañarme. Pensé que iban a ser un poquito más de los interesados, sin embargo, me gustan así grupos pequeños de 10 personas para tomarnos a la tarea de conocer un poquito de esto que está cambiando de una manera constante. Y el libro que nos vamos a enfocar para el curso de farma es este libro que está aquí, que es un libro muy interesante de farmacología para enfermería desde un enfoque fisiopatológico. Entonces, pues enhorabuena, bienvenidos y pues aprovechemos al máximo. En cualquier momento que ustedes tengan la duda, por pequeña que sea, me dicen, profe, una pregunta, y interrumpimos y continuamos con todas las dudas. No se esperen al final, sobre todo porque se nos pueden ir de las manos las preguntas y ya después se me olvidó preguntar. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por pequeño que sea, profe, una pregunta aquí y la hacemos, ¿sale? Entonces, el libro de farmacología para enfermería, un enfoque fisiopatológico, trae algo que en el programa de enfermería nos pasamos en ocasiones por alto, que viene siendo los PAEs. Ulises, ¿te acuerdas que es un PAE? Sí, es un proceso de atención de enfermería, es el cual nosotros como enfermeros damos un diagnóstico. Así como el médico da un diagnóstico, nosotros damos un diagnóstico de enfermería, el cual en base a ese diagnóstico tenemos un resultado y hacemos las intervenciones de enfermería, las cuales serían los cuidados. Ok, perfecto. Gracias, Ulises. Aproveché en tu caso porque como eres de los 700 y ahora 800, en primer año creo que se lleva el proceso de atención de enfermería y es una herramienta que se tiene, que en ocasiones lo dejamos por alto. Si bien mi formación es médico, eso no deja de la mano que yo deba de conocer qué contiene un PAE, porque si tengo un paciente que utiliza un grupo de medicamentos es porque tiene una enfermedad en particular y yo puedo hacer un proceso de atención de enfermería para ellos, ¿no? Entonces, aquí, comparado con la versión 2021, metí algunos memes, sobre todo porque esto se los compartía por el grupo de Telegram y los quise agregar aquí. Nos acordamos de N cosas, sucesos muy así, muy particulares, y en ocasiones nos olvidamos de los fármacos. Entonces, nos acordamos de una canción y lo que ustedes quieran, y nos vimos farma en lo que fuera el segundo año de la carrera y ya después salimos y ya no nos acordamos qué son los fármacos, ¿no? Entonces, por eso puse de esta película, donde habla de que algunos sucesos se borran de nuestra mente y los bloqueamos, ¿no? Entonces vamos a partir el día de hoy y el día de mañana con lo que vienen siendo principios generales de farmacología, los conceptos de qué es un fármaco, de cuáles son las vías de administración, etimológicamente qué significa la palabra de farmacología, qué es una cápsula, qué es una tableta, qué es una pastilla, incluso antecedentes tan importantes como viene siendo desde los inicios, como nosotros como humanos, de utilizar cualquier cosa que tenemos en nuestro alrededor para poder brindar a una persona un tratamiento. En este caso, para tratar enfermedades a nosotros como humanos, pero también a nuestros animales. Por ejemplo, si yo tengo un perrito o tengo un caballo, imagínense que tengo un caballo, no sé, árabe, y que se me enferme, pues ando buscando qué le voy a dar para tener una mejoría. Y pudiéramos estar hablando nosotros tanto de la herbolaria como también de algunas sustancias de origen animal, por ejemplo, los aceites, para cuidar nosotros y tratar algunas enfermedades. Por ejemplo, en algunos ranchos que la persona tiene mucha tos, la grasita de las gallinas se les da a los pacientes caliente para que los toman y eso lubrique un poquito la garganta y se le quite la tos. La gente coloquialmente le decimos injundia de gallina, pero también puede ser, por ejemplo, algún aceite de una serpiente, de armadillo o algo así, muy particular, que nos va a permitir a nosotros ayudarnos como personas para nosotros tratar una enfermedad. Entonces, hablando de la historia de la farmacología, el próximo ciclo, les comentaba ahorita, Ulises, que tus compañeros que son de los grupos de los 110 y 111, 112 que nos acompañan, pues van a llevar esta materia y pues habla de que tenemos que hacer una historia y antecedentes de conocer nosotros lo que viene siendo la farmacología, desde el poder curativo que tienen algunas plantas o algunos minerales,
se habla de lo que viene siendo conceptos que se van manejando en lo que viene siendo nuestra sociedad. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de la farmacología actual, pues nosotros estamos hablando también de posología, lo que es dosificar la cantidad de esas sustancias para tener un beneficio en cuestión de la salud de nuestros pacientes. Eso es muy importante porque no es lo mismo que yo tenga sábila sembrada en mi casa a la sábila que utilizan para producir y extraer lo que viene siendo el aloe para algunos productos en cuestión de utilizarlo como fármacos. Por ejemplo, si aquí en el patio de mi casa, pues van y miccionan a los perros, los gatos y todo eso está contaminado. Y muy diferente con el rigor científico que tienen en los laboratorios para que todo sea sanitizado y que esté bien. De igual manera, también les decía ahorita el concepto de la posología, por lo que tendríamos nosotros que hablar con nuestros pacientes en cuestión de lo que sería la cantidad exacta, dependiendo si estoy hablando de una persona de 80 kilos, que sería un adulto en promedio, a un niño quizá de 5 kilos o de 10 kilos. Entonces, esto es muy importante nosotros saber, porque dentro de las situaciones de la farmacología es nosotros poder utilizar estas sustancias como lo que serían desde un bien para tratar una enfermedad, pero también poderlos utilizar con un efecto tóxico, o sea, la cantidad del fármaco que yo tengo que me permita destruir o matar a una persona. Hay unas tablillas desde el año 3000 antes de Cristo en los babilonios que utilizaban unos registros para poder decir qué sustancias les servían para poder brindar un beneficio a la población. En este caso se consideraban que son las primeras recetas que se tienen desde el año 3000 antes de Cristo. En la cultura china también hablan de unos registros que son compendios del año 2700 antes de Cristo. Pensao se le conoce como el gran herbario o herbolario, donde él registra, por ejemplo, la manzanilla como un fármaco o como una sustancia que nos va a ayudar a nosotros para prevenir procesos inflamatorios. Por ejemplo, yo tengo ahorita los brackets, y si tengo proceso inflamatorio puedo utilizar el té de manzanillo, realizar algunos enjuagues bucales y va a disminuir mi proceso inflamatorio de cavidad oral. O tengo un cuerpo extraño en ojo y me hago lavados con gotitas de manzanilla, entonces también me pueden servir. Muy diferente si yo voy a una farmacia y compro y dosifico las gotitas, pues que están en solución estéril, les puedo utilizar para lubricar mi ojo. O si yo compro el té de manzanilla y fabrico el té de manzanilla y lo estoy utilizando en enjuagues en mis ojos. Entonces, todos esos registros se hablan de remedios que están ya desde el año, como lo dice aquí, 2700 antes de Cristo. En el año 1500, los egipcios hicieron un documento que se le conoce como el Papiro de Eber, y ahí registran muchas de las cosas que ya tenían los babilonios y que ya tenían los chinos, y por lo tanto también tenemos la oportunidad de nosotros identificar estos conceptos de farmacología. Ya ahora en la historia más reciente, pues el concepto de Galeno, que se utiliza mucho para decir a los médicos, en el año 129, el año 200, pues ya tenemos algunos conceptos que nos hablan ya ahora sí como un tratamiento farmacológico. En teoría se va a experimentar o interpretar todo lo que se ha utilizado. Por ejemplo, yo tengo un niño de 5 kilos y le di una solución, por ejemplo, agua con sal, y obtuve que mi paciente, pues en este caso, tuviera evacuaciones acuosas, porque lo laxé. Tengo otro niño de otros 5 kilos y le vuelvo a dar agua con solución acuosa y vuelve el paciente a laxarse. O si está estreñido, le doy algo. Entonces, ahí empiezan a registrar a través de la experiencia que nosotros vamos a tener algunos efectos. Y sobre todo, que entre más se está experimentando con esas sustancias, pues empiezan a aparecer sustancias diferentes y tenemos otros efectos, y por lo tanto todo lo que aprendemos ahorita en el 2022 de farma va a ser muy diferente a lo que se aprende en el 2020 o el 2030 o el 2040 de lo que viene siendo farmacología, porque está constantemente encontrando sustancias. Y nosotros podemos observar cuando Ulises entró a la escuela
desde hace 4 años, pues utilizamos nosotros en fármaco sustancias, por ejemplo, lo que es ranitidina. Ahorita en nuestro programa de farmacología y también en lo que viene siendo para poder recetar, ya está fuera del mercado ranitidina y era el fármaco de elección para pacientes recién nacidos y también para mujeres embarazadas. Pues entonces, ¿qué le damos a una mujer embarazada que tiene gastritis? ¿Qué le doy a un recién nacido que tiene gastritis? Pues vamos a aprender en el curso porque vamos a ver que hay fármacos específicos para ese tipo de pacientes. En el año se me traba la lengua, 980 al año 1037, pues ya tenemos un personaje que se llama Avicena y este se le considera como el padre de la farmacología. Ahorita hablábamos de Claudio Galeno, que habla del concepto de nosotros experimentar y de que nos quedamos cortos con lo que aprendemos de farmacología, y Avicena empieza a separar, ok, yo tengo un fármaco, yo tengo una sustancia que tiene un beneficio para mis pacientes y yo aquí lo tengo, pero yo necesito que alguien los contenga y que vayan y los compren con ellos. Entonces empieza a separar lo que viene siendo la farmacia como tal, como ese lugar donde tú vas y compras los medicamentos o los fármacos. Y de igual manera, dentro de los textos de Avicena, pues está un poema que tiene que ver con medicina y que dice que medicina es el arte de conservar la salud y eventualmente curar la enfermedad que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Esto es importante nosotros entenderlo porque no solamente es el que yo me enferme y vaya a una farmacia a comprar algo, sino también lo estamos viviendo ahorita en lo que viene siendo la prevención. Por ejemplo, el consumo de vitaminas, rutinas que van a garantizar que yo no me enferme, la actividad física que yo puedo realizar, van a ser algo que me va a permitir a mí conservar lo que viene siendo mi estado de salud. En el año 1620 a 1695, Han Jacob es el que empieza a utilizar experimentos, pero no decíamos como al principio que decíamos yo tengo un paciente y le doy algo y tengo un efecto, sino también empiezo a utilizar los animales para identificar los efectos farmacológicos y sobre todo ese concepto de toxicología. Esto nos permite a nosotros, pues, identificar a escalas en cuestión de lo que pesa un animal, en este caso, principalmente lo que se utiliza son las ratas, para decir que la sustancia que estamos utilizando, si lo doy el doble o el triple o 4 veces la dosis que me da un efecto farmacológico para mejorar el estado de salud, qué tan seguro es si yo me equivoco y doy el doble y el paciente puede fallecer. Entonces, Jan Jacob pues empieza a realizar experimentos de tal manera que tenemos nosotros ya 2 conceptos que vamos a manejar, que es un efecto farmacológico y un efecto tóxico. Por ejemplo, el salbutamol. El salbutamol es un fármaco que utilizamos nosotros para nuestros pacientes, el efecto de broncoconstricción que tiene a nivel pulmonar. En los pacientes con asma o los pacientes con procesos alérgicos, normalmente sus bronquios tienden a estar cerrados. Entonces, en esos pacientes, nosotros lo que vamos a hacer con ellos es dar algún tipo de medicamento que tiene un efecto broncodilatador. Entonces, si logramos nosotros con ese efecto broncodilatador que el paciente pueda meter aire, y normalmente podemos utilizar nosotros en soluciones para nebulizar o podemos utilizar en presentaciones en aerosol que son inhalados, y nuestro paciente es con 1 o con 2 disparos, el paciente mejora su capacidad para que ingrese aire. Sin embargo, en algunos pacientes vamos a tener efectos adversos con esos 1 o 2 disparos que puedan presentar, sobre todo pacientes que tienen antecedentes de efectos cardíacos. Entonces, la taquicardia es un efecto secundario al uso del fármaco. Pero, ¿qué pasa si yo estoy utilizando ese medicamento y en vez de darme 2 disparos, me doy 4? Pues voy a tener más taquicardia que un paciente si hubiera tenido la dosis adecuada. Otro de las personas que nos ha permitido a nosotros a reconocer lo que viene siendo la farmacología como tal, instruirla dentro de las universidades, pues tenemos nosotros a esta persona que en Estados Unidos identificó y se considera como el padre de la farmacología en Estados Unidos, sobre todo porque
posiciona a farmacología como una disciplina independiente que nos va a permitir a nosotros llevarla a las aulas. Entonces, esta persona que está aquí hace contribuciones y funda un departamento donde dice, espérame, es que yo tengo personas que están enfermas, yo tengo personas que utilizan estas sustancias y yo ocupo que alguien se dedique a estadificar y estar colocando de una manera científica todas las sustancias que nosotros utilizamos como fármacos. ¿Ok? Y pues para eso vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo subdivisiones y disciplinas relacionadas con lo que sería en este caso la farmacología. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo no. Ok, una de las tareas que les van a pedir el próximo semestre es van a pedir que hagan una línea del tiempo de los personajes de la farmacología. Entonces, por eso les digo, estos videos los voy a subir no listados al YouTube o los voy a poner en mi Drive para que ustedes los puedan descargar y pues puedan hacer los trabajos que se les van a pedir para cuando están en clases, ¿no? Sin embargo, considero que es importante nosotros saber desde dónde vienen esos conceptos, sobre todo cómo empieza la farmacología de manera empírica y nosotros lo vivimos como mexicanos. Un paciente tiene una patología, por ejemplo, ahorita con lo que estamos viendo de la pandemia, y estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo esquema y vamos viendo si el paciente o el grupo de la población tiene mejoría o si realmente, independientemente de las sustancias, vamos a poder tener nosotros un éxito en la terapéutica. Ok, entonces, hablando de lo que viene siendo las subdivisiones, pues nosotros tenemos esa tortura de anatomía y fisiología, que viene siendo, aquí se habla como anatomofisiología, lo que es química, microbiología, y pues el estudio de los pacientes cuando están enfermos de manera fisiológica, cómo se manifiestan, que es la fisiopatología. Entonces, la palabra de farmacología viene de dos palabras griegas, que es fármacon, y logos, que es el estudio de lo que viene siendo los fármacos. Entonces, es una materia muy extensa que abarca conocimientos de administración, desde el momento que nosotros estamos en contacto con una sustancia, cómo esta ingresa a nuestro cuerpo, ya sea vía tópica, ya sea vía inhalada, vía oral o a través de alguna vía parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular, y qué efectos va a tener en nuestro cuerpo y al mismo tiempo el cómo se va a eliminar. Entonces, el emplear adecuadamente nosotros los fármacos puede mejorar nuestra vida. Sin embargo, el automedicarse o el empleo inadecuado de ellos puede llevarnos consecuencias devastadoras. Vamos a presentar ciertos cambios en lo que viene siendo los fármacos. Por ejemplo, aquí pongo una imagen de ivermectina. Al inicio de la pandemia, ivermectina se utilizaba como el esquema farmacológico para los pacientes dentro del tratamiento, pero si conocemos un poquito de farmacología, ivermectina se utiliza para las parasitosis, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pediculosis o tenemos ¿cómo se llaman? Los piojitos, es cuando utilizamos ivermectina. Entonces, esa es la indicación de la ivermectina en nuestro contexto de farmacología. Sin embargo, en la pandemia, dentro del esquema que se daba para nuestros pacientes, era utilizar ivermectina. Yo me tomé el atrevimiento de mostrar esta liga que está aquí, que es Salud con Lupa, se los voy a pasar por el grupo, y aquí en esa partecita de aquí nosotros vamos viendo cómo tenemos diferentes fármacos que nos van a servir para esta pandemia. Por ejemplo, algunos que están autorizados a nivel de la Organización Mundial de la Salud, como son la hidrocortisona, la dexametasona, pero otros fármacos que nosotros vemos aquí que son antivirales, de uso prometedor o listos para usarse. Tenemos otros que son de uso neutro, por ejemplo, la budesonina inhalada, la melatonina, otros fármacos que son antivirales, pero también tenemos otros que la ciencia no lo avala, como viene siendo aquí la citromicina, que es el antibiótico que utilizamos nosotros aquí de manera muy frecuente en los pacientes con COVID, y ivermectina,
que es lo que les decía ahorita en el caso de los pacientes cuando inició la pandemia. Entonces, esto nos va permitiendo a nosotros identificar qué pudiéramos utilizar. Y vean aquí el dióxido de cloro, la aspirina, que son fármacos que nosotros pudiéramos ver quizá en alguna receta para nuestros pacientes, pero no tienen ningún sustento científico. ¿Ok? Y aquí está, dentro de los fármacos que su uso está registrado como no apropiado, pues aquí vemos estos fármacos que les decía, ivermectina es un antiparasitario, tenemos la hidroxicloroquina y la cloroquina, que son antimaláricos, tenemos algunos antivirales, antibióticos, pues la citromicina, antiinflamatorios, la colchicina y por supuesto aspirina, ¿no? Entonces, esto nada más es así para un tentempié para que nosotros vayamos viendo el bombardeo de fármacos que vamos a estar ahorita identificando en el curso. Hay diferencias, yo como médico o como personal de enfermería, incluso si soy un dentista, si soy ¿cómo les pudiera decir? Si soy un personal que a pesar de ser área de la salud, pero si yo voy a dedicarme a utilizar los fármacos. Porque esas diferencias en particular tenemos nosotros que identificar. Yo como personal de enfermería es mi obligación identificar los efectos adversos y las vías de administración y las contraindicaciones para utilizar los fármacos. Independientemente que en la indicación esté el que un médico lo haya prescrito. Las diferencias que nosotros vamos a tener en esas disciplinas es el conocer nosotros qué es la terapéutica, que es la rama de la medicina que se ocupa del tratamiento y la prevención de enfermedades, y el nosotros identificar todos los factores de riesgo que conlleva en nuestros pacientes cuando administramos un medicamento. Por ejemplo, este libro que está aquí, el Goodman y Gilman, es un manual de farmacología terapéutica que se utiliza como herramienta para nosotros los médicos. Y les repito, dentro de los fármacos que vamos a identificar o de los libros de farmacología que nosotros debemos de conocer, pues está el de Tiziani, que les compartió por el grupo de Telegram, y el de farmacología desde un enfoque fisiopatológico, porque vienen ahí bien descritos lo que viene siendo los PAES. Entonces vamos a trabajar un poquito en esos dos libros. No sé si les haya tocado en alguna ocasión y que un paciente les preguntan qué están tomando y que le dicen que es una pastillita amarilla o que viene en un botecito blanco con azul. ¿No les ha tocado esto ahorita con los fármacos genéricos en los pacientes que acuden a la consulta, por ejemplo, al IMSS, que les dan un medicamento y dice, es que yo me tomé mi medicamento y venía en un botecito blanco y con letras negras y con rayitas azules? ¿No les ha tocado esto? No. Yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Sí. Imagínense, tengo un paciente que es diabético, y aparte hipertenso, un paciente que sufre de alergias, que es estreñido y que tenga este tipo de medicamentos, pues, y aparte nos topamos con que somos débiles visuales, o sea, sí sabemos leer y todo, pero las letritas son demasiado pequeñitas y no las identificamos. O otra de las cosas que pasa mucho aquí en México es que reciclo el frasco y echo ahí las tabletas que venían en la cajita y las echo en el frasquito que está ahí. Entonces imagínense, aquí tengo dinitrato de isosorbide, de captopril, que son antihipertensivos, tengo loratadina, que es para la alergia, los enócidos, que es para el estreñimiento, tengo sulfato ferroso para las mujeres embarazadas, tengo difenidol, que es para el mareo, tengo nistatina, que es para los hongos, piroxicam, que es para lo que viene siendo en este caso procesos inflamatorios. Es por poner algún ejemplo, y al momento de destapar nos topamos que algunos de ellos son blancos con una rayita en el medio, pero hay otros que son amarillos, por ejemplo el diclofenaco, que decimos una pastillita amarilla. Entonces, imagínense nada más lo difícil que es para nuestros pacientes y también para nosotros cuando estamos en un servicio de urgencias, que es el paciente, es que me equivoqué y de estos frasquitos me tomé y no sé de cuál agarré. Y imagínense nada más la dificultad que pudiéramos presentar en algún momento para poder tener un control con nuestros pacientes.
Entonces, así nos podemos topar en ocasiones con esta polifarmacia que nosotros tenemos, porque el propósito es prevenir y tratar enfermedades, pero pues algunos de esos medicamentos se contraindican el utilizarlos entre sí. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento que es para la tos y tengo un medicamento que es para sacar flemas, o sea, uno va a hacer que mi paciente expectore y el otro quita la tos. Entonces, ¿cómo voy a poder lograr tener esos dos fármacos al mismo tiempo? O sea, no le puedo dar a mi paciente esas dos cosas juntas. Es como si yo hiciera un café, le echo sal y le echo azúcar. O sea, lo quiero dulce, pero es salado. No pudiera, ¿no? Entonces, con nuestros pacientes tenemos que identificar cuál es la necesidad que él pueda presentar para nosotros poder seleccionar el medicamento correcto y quitarle en algunas veces algún tipo de fármaco y decir, ¿sabe qué? De estos dos, el que más necesita es este y el otro no lo va a tomar por ahorita mientras que termine ese tratamiento farmacológico. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar bien al pendiente, sobre todo cuando tienen esta polifarmacia de que en ocasiones no le dijeron al médico que ya tomaban alguno y a nosotros nos toca estar dosificándolo. Por ejemplo, en esos pacientes que tenemos a nuestro cuidado en casa y que vemos qué medicamento se toma a tal hora. Y ya nos empiezan a decir, es que usted no puede tomar un medicamento para la hipertensión y ese también, y ese también, y ese también, porque si tomamos todos los medicamentos para la hipertensión le van a bajar demasiado la presión y tenemos que ver cuál es el medicamento indicado para este paciente. Y no solamente es eso, lo que ya tiene prescripción médica, sino lo que le dijo la vecina, sino lo que vio en las noticias, y pues tenemos que clasificar nosotros los medicamentos o los fármacos, pero también en las terapias alternativas y los productos biológicos. No sé si les haya tocado a ustedes identificar que nosotros podemos utilizar o ir al súper y comprar alguna, no sé, les haya tocado escuchar a lo que viene siendo unas cosas que son de color verde, la clorofila, que les dicen que sirve para evitar el envejecimiento. Entonces, ¿hayan escuchado alguna de esas cosas? Sí, yo sí. Bueno, pues resulta que nosotros podemos clasificar los fármacos en productos biológicos, en terapias alternativas y talmente como fármacos. Por ejemplo, si yo tengo un fármaco, este fármaco me puede ocasionar un efecto que yo busco, que es el efecto terapéutico, pero también tener efectos adversos. Cuando yo administro este fármaco, se empieza a llamar medicamentos. El momento que yo me lo tomo, yo estoy hablando ya de un medicamento. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo hablo de productos biológicos, es cualquier sustancia de origen animal, natural o de mi propio cuerpo que yo voy a utilizar dentro de una terapéutica. Por ejemplo, todas las vacunas de este es un producto biológico. Que yo me saque sangre y luego, o que me administren sangre de otra persona, por ejemplo, tengo anemia, tengo hemorragias y me administran sangre, eso es un producto biológico. El que utilice yo, por ejemplo, la insulina, es una hormona que yo me estoy administrando y es un producto biológico. Por supuesto, si yo tengo cáncer o tengo alguna enfermedad como artritis, puedo utilizar anticuerpos monoclonales y derivados de los componentes sanguíneos y eso es un producto biológico. Muy diferente a lo que viene siendo las terapias alternativas, el uso de vitaminas, minerales, suplementos dietéticos, incluso el masaje, la hipnosis, la acupuntura es parte de la clasificación de los productos terapéuticos que se le conocen como terapias alternativas. Y esto es importante nosotros conocer porque en ocasiones se contraindican cuando nosotros estamos utilizando ya ahora sí los medicamentos. Por ejemplo, ahorita les decía, la manzanilla la puedo utilizar yo como antiinflamatorio. Pero pensemos, por ejemplo, en el orégano. No sé si ustedes sepan que el orégano tiene un efecto antibiótico. Entonces, se contraindica con los antibióticos el orégano. Por eso en muchas ocasiones a las personas cuando les dicen, es que si tú estás tomando un antibiótico, no vas a consumir carne de puerco. O sea, no puedes echarte un pozole, porque pozole lo cocinamos con orégano, el pescado lo cocinamos y le echamos orégano. Entonces, esas especies que nosotros utilizamos para cocinar, la canela, el orégano y todos hechos, incluso el ajo, se contraindican con algunos medicamentos. ¿Ok? Ahorita no se preocupen, en el transcurso de aquí al 4 de febrero que terminemos el curso, vamos a hacer así como puntualizar
en qué grupo de medicamentos estas terapias alternativas, pues las debemos nosotros de evitar. Pensemos en nuestros hábitos, por ejemplo, si yo tengo aquí una aguilita y me voy a tomar, porque me duele la cabeza, me voy a echar un medicamento que es un analgésico con la aguilita, pues imagínense, ¿se podrá contraindicar el consumo de analgésicos con alcohol? Pues por supuesto que se contraindica. Sufro de gastritis y me lo tomo con café o con refresco, pues por supuesto que se contraindica. La sustancia ideal para nosotros poder inocular algún fármaco es agua, o la solución fisiológica, que es el diluyente para administrar nosotros los medicamentos. ¿Ok? Entonces, vean, desde una perspectiva general, todos los fármacos, todos los medicamentos van a tener una relación muy importante con nuestro cuerpo. Si yo inhalo, la inhaloterapia que les decíamos ahorita, por ejemplo, dice, yo no fumo, pero estoy con mis amigos que están tronándose la verde y digo, es que pues yo no fumo, pero estoy con mis amigos, estoy encerrada. Por supuesto que estoy inhalando, en este caso, una sustancia que a mí me va a tener un efecto terapéutico o un efecto toxicológico. Si yo consumo, por ejemplo, plátano, pues es rico en algunos minerales como lo que es potasio, y yo tengo que ver si utilizo, por ejemplo, diuréticos que me van a permitir a mí disminuir la cantidad de líquidos que están circulando en mi cuerpo y eliminan el potasio, pues no hay ningún problema si yo consumo potasio. Pero si yo guardo el potasio en mi cuerpo y consumo alimentos ricos en potasio, este va a subir. Y los efectos que pudiera presentar el exceso de potasio en sangre, en mi corazón, pues se van a ver reflejados en aumento de la frecuencia cardíaca y cosas así. Entonces, todo lo que nosotros en nuestra alimentación o que estamos en contacto con nuestro cuerpo, ya sea vía oral o ya sea vía inhalada o vía tópica, va a tener un efecto relacionado con nuestro cuerpo. Esto es algo que tenemos nosotros que tener bien presentes. Por ejemplo, aquí habla del limón, la naranja, el tomate, la berenjena, pero por supuesto también los fármacos como tal. Otra de las situaciones que a veces se nos olvida como personal de salud es cuando nuestro paciente tiene contacto con fármacos que se encuentran a la libre venta, que son los fármacos OTC o los fármacos que tienen receta. Por ejemplo, si yo voy a una farmacia y me venden un medicamento, ahorita desafortunadamente nos hemos topado que nos hemos encontrado con presentaciones de fármacos en la farmacia que son clones, que no son originales del laboratorio. Entonces, cuando nosotros podemos identificar, van a tener algo que nosotros conocemos como nombre comercial, como el nombre genérico, como lo que viene siendo la sustancia química del medicamento, el laboratorio que lo fabrica, un listado de lo que viene siendo la fórmula, el excipiente que contiene, por supuesto que la dirección del laboratorio, el folio o cómo lo fabricaron, y vamos a toparnos con mucha información que nos habla de que esto que nosotros estamos administrándole a nuestro paciente tiene un rigor científico y es exactamente igual que la segunda cajita de este mismo medicamento que voy a utilizar. Entonces, hay un control en la cantidad y la frecuencia que yo podemos administrar a nuestro paciente y por lo tanto vamos a tener oportunidad de enseñar a nuestro paciente sobre el uso adecuado de este medicamento y los efectos secundarios. De igual manera, este tipo de fármacos nos permite a nosotros identificar las interacciones farmacológicas, sobre todo si nuestro paciente se automedica, pues nosotros pudiéramos tener reacciones adversas que pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces, en el caso de los fármacos que puedan interactuar con los medicamentos, los fitofármacos o medicamentos de libre venta, pues nosotros vamos a tener en ocasiones que para lograr el efecto terapéutico nuestro paciente necesita duplicar la dosificación o en ocasiones se intoxica o tiene su enfermedad una evolución más rápida o sin tener un efecto farmacológico y por lo tanto se complica. Y es cuando el paciente tiene que acudir nuevamente a una valoración y ya gastó en los medicamentos de libre venta que se autorrecetó y aparte va a ir a comprar los medicamentos ahora sí que le está, en este caso, expidiendo un médico.
En el libro de farmacología para enfermería, un enfoque fisiopatológico, viene esto que es muy importante nosotros identificar, que es un resumen histórico hablando de las instituciones reguladoras en Estados Unidos. Ahorita vamos a ver qué pasa aquí en México. Vean, desde el año 1820 hay una publicación que norma en Estados Unidos lo que viene siendo las sustancias farmacológicas. Sin embargo, vean, 1820, ¿no? Vean, hasta lo que viene siendo en 1862 está lo que es la FDA. En 1986 ya se busca la información sobre los productos biológicos. Y esto es algo que aquí en México todavía no tenemos. Por ejemplo, si yo voy y compro un recipiente para extraer sangre y hacer productos centrifugados, utilizarlos como productos de belleza y administrarlos en el rostro, algunas personas, aquí en México no hay algo que lo esté regulando de una manera tan importante como lo tienen en Estados Unidos. Y vean, desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos se regula todo eso. Por ejemplo, si yo aquí en México voy y tengo mi siembra de nopales y los quiero encapsular y digo que los nopales sirven para algunas cosas, aquí en México lo puedo hacer. Sin embargo, en Estados Unidos, desde 1988, ya hay algo que se encarga de identificar lo que viene siendo fármacos de venta, ya sea con un fin terapéutico que necesite receta o que no necesita receta. No sé si les haya tocado ver en la tele que anuncian que para la artritis, que para algún tipo de sustancias, ¿cómo se llama? Genova Lab, es el laboratorio, y vamos teniendo nosotros en ocasiones que cualquier persona lo puede comprar y lo puede utilizar. Y lo anuncian en la tele y los niños lo ven y el de la gastritis y de la gastritis el genoprazol, que son de libre venta y aparte muy económicos, pues son fármacos que tienen efectos adversos muy marcados, pero aquí en México pues no están normados, ¿no? Ahorita me mandaron un mensajito, estoy grabando el video y les comento, si YouTube no me lo bloquea, yo lo dejo no listado para que ustedes lo puedan ver y si no se los voy a compartir en mi Drive para que ustedes lo puedan ver por cualquier cosita que llegue a fallar la conexión. Así que no se preocupen. ¿Sale? Maestra, ¿sí está compartiendo pantalla? Sí. Ah, es que yo no la veo, no sé si será mi internet el que no me deja ver. Yo sí lo veo. Sí, sí estoy compartiendo la pantalla, tengo una imagen ahorita de la FDA donde les estoy explicando esto que comento. Si gustas, reinicia Meet, a ver si te permite que ya lo puedas ver bien. Ok. Vean, la imagen que les estoy compartiendo aquí habla de cómo se desarrollaba hasta antes de la pandemia lo que viene siendo los nuevos fármacos, incluyendo los productos biológicos, como decíamos, las vacunas. Hay una fase de investigación preclínica que podía llevarnos incluso hasta más de 3 años. Luego una investigación clínica que se pudiera llevar hasta 10 años con una media de 5 años. Y luego una vigilancia post-comercialización. Prácticamente desde que decían que este medicamento o este fármaco se podía utilizar hasta llegar realmente a la venta, pues estaríamos hablando nosotros de ¿qué? 13, 20 años de poder utilizar un fármaco. Y ahorita nosotros estamos hablando de estos productos biológicos y de las vacunas que estamos totalmente acelerados en cuestión de modelos a escala para brindar una atención al personal que se necesita. Aquí en México, a diferencia de la FDA, pues nosotros tenemos a la Secretaría de Salud que se encarga de vigilar los productos naturales, los suplementos dietéticos y plantas medicinales. Sin embargo, pues no está tan normado como sería en Estados Unidos y Canadá, que también tenemos nosotros un proceso de autorización de los medicamentos. Aquí en México, ¿qué aparece? Aquí en México aparece una leyenda que dice, esto no es un medicamento y es responsabilidad de quien lo consume. O sea, yo lo vendo, si tú lo compras y lo usas, es tu responsabilidad. Yo no tengo nada que decir.
y nos topamos nosotros con el Herbalife y tantas cosas que a mí me gusta hacer mucho énfasis con mis exalumnos, sobre todo porque los confunden y les empiezan a vender ese tipo de sustancias y ponen en riesgo su cédula profesional a ser los portavoces de sustancias que no tienen ningún sustento científico, más que alguien dice que sí le sirvió y otro que sí le sirvió y otro que sí lo sirvió. Y desafortunadamente nos topamos nosotros con casos de insuficiencia renal, porque les repito, no solamente es que yo tengo un fármaco y que se convierta en medicamento porque ya lo inoculé, ya me lo administré, sino también lo que tiene que ver con la vía de eliminación, que principalmente es renal. Entonces, dentro de la Ley General de Salud, nos habla de que nosotros tenemos un desarrollo en lo que viene siendo la aplicación de nuevas técnicas farmacológicas y toxicológicas vigentes de 100 años hacia atrás. Y ahorita veíamos hablando de la FDA, vean, 1820, o sea, estamos tremendamente lejos comparado con lo que viene siendo aquí en México el control adecuado de estas sustancias que nos van a dar un beneficio farmacológico para nuestros pacientes, pero también unos que limitan el que nosotros pudiéramos estadificarlos como para que sean fármacos para poder comercializarse. Entonces, normalmente, ¿qué decimos? Este es un medicamento, este es un fármaco y este es un producto biológico o esta es una terapia alternativa. Y es responsabilidad de nuestro paciente. Nosotros brindamos la atención que pudiera dar. Sin embargo, en cuestiones de aquí en México, la COFEPRIS nos pide o nos exige a nosotros como personal de salud que registremos cuando utilizamos alguna sustancia de que tiene un efecto adverso con nuestros pacientes fuera de lo que está dentro del registro de la FDA. Entonces, prácticamente FDA es la que nos avala a nosotros hablando de los fármacos. Hay una norma que nosotros debemos de conocer, que es la norma 176 de la Secretaría de Salud, que salió en el 1998, que habla de los requisitos sanitarios que yo debo de cumplir si fabrico, distribuyo, ¿sí? Y utilizo o hago medicamentos para el uso humano. Eso es lo que está aquí en México. Sin embargo, la Ley General de Salud nos obliga a nosotros organizarnos y vigilar todo lo que conlleva la atención hacia nuestros pacientes. ¿Ok? Hay otra norma que es la 024 y esto, les repito, es para que nosotros sepamos que estén ahí, que no se nos vayan a olvidar, que es la que habla del expediente electrónico, que nos dice que nosotros debemos de registrar a nuestros pacientes, ya sea en un registro electrónico o a través del expediente clínico de nuestros pacientes, lo que estamos utilizando con ellos, ya sea el interpretar de manera confidencial y el uso seguro de los fármacos. Entonces, este es un objetivo funcional que nos garantiza que nuestro paciente tiene que tener el tiempo que se aplicó el medicamento y durante cuánto tiempo lo vamos a estar administrando y la vía de administración. Eso se registra en el expediente electrónico. ¿Cuál es la función del expediente electrónico? Pues identificar los errores médicos para prevenir con la información clínica accesible de nuestros registros. Entonces, todos nuestros pacientes tienen que tener esa información clínica que debe estar disponible para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Entonces, ya sea el sector salud privado o la institución pública como el Seguro Social, tiene que haber un registro de todo lo que tiene nuestro paciente y es la principal razón para regular con nuestros pacientes el expediente electrónico. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, está en el Seguro Social, le hacen una intervención aquí en Culiacán y va a otro lugar dentro del mismo instituto, ahí está la importancia de nosotros tener un mecanismo de poder intercambiar y sobre todo la disposición legal que representa nuestros registros en el expediente electrónico. Bueno, esto es así muy, muy general, hablar de lo que sería farmacología, hablando de la historia de la farmacología y el expediente electrónico y toda la normalización. Y vamos a hablar ahorita unos conceptos que en lo particular se nos confunden a veces, que es lo que viene siendo la farmacodinamia
y la farmacocinética. Entonces, estas dos imágenes que están aquí nos van a permitir a nosotros identificar algo que se le va a conocer como efecto farmacológico. Algunos laboratorios, cuando hacen comerciales, dicen, ¿cómo es posible que la tableta que yo me esté tomando de analgésico sepa que me duele el dedo gordo del pie derecho y me quite el dolor? Y eso se va a deber al efecto farmacológico. Aquí pongo el ejemplo del analgésico, que tiene un mecanismo de acción muy diferente porque hay muchos tipos de analgésicos. Y para que este mecanismo de acción se lleve a cabo, pues yo tengo que tener un receptor que me permite interactuar con esa sustancia, que se pegue a la célula y me permita a mí tener una respuesta. Y si esta respuesta es la que yo busco, pues voy a tener un efecto farmacológico. Pero si en vez de que yo tenga una respuesta biológica, tengo una respuesta de antagonismo, ¿qué significa? Que en vez de que se me quite el dolor, me duela más, pues entonces voy a tener un estímulo y eso no es lo que yo necesito. Entonces, cuando estoy hablando de farmacodinamia, voy a hablar de lo que viene siendo el efecto antagonista o el efecto de estimulación o de inhibición de algo. Por ejemplo, me duele la cabeza, ¿qué ocupo hacer? Inhibir el dolor de cabeza. Estoy muy triste, estoy deprimido, pues ¿qué ocupa? Un excitador para que me active y ya no esté triste, que ya no esté deprimido. Entonces, por eso decíamos ahorita hablando de las hormonas y todo ello, pues se le conoce como efecto farmacológico, ¿ok? Pero cuando hablamos de farmacocinética, nosotros tenemos que hablar de lo que son tanto las vías de administración como la presentación de los fármacos. Entonces, cuando hablo de farmacocinética, tengo que hablar de cómo se absorbe el medicamento, cómo ingresa a mi cuerpo. Ya que se absorbe, pasa principalmente lo que viene siendo todo mi cuerpo, que se va a dirigir a través de transportadores y luego llega al hígado y se cambia. Por ejemplo, yo tengo una sustancia de que para que llegue a las células tiene que pasar por el hígado, biotransformarse o transformarse para poder llegar de manera o activarse y poder llegar al lugar que yo necesito el efecto farmacológico. Y ya después de eso, que tengo un efecto farmacológico que anda circulando en sangre y vuelve a pasar por el hígado, que anda paseándose otra vez por sangre y anda otra vez y llega al hígado, hasta que llega a los riñones y se elimina a través principalmente de la orina. Y eso es muy importante nosotros saber, sobre todo, cuál es la vía de eliminación. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de vitaminas y yo eructo, huele a vitaminas mi eructo. Entonces estoy eliminando a través de la expiración, en este caso las vitaminas. Si yo sudo y huelo a vitaminas, pues estoy eliminando a través de la transpiración las vitaminas. Si yo voy y hago del baño, micción y huele a vitaminas, pues estoy eliminando a través de la orina. Pero si defeco y las heces huelen a vitaminas, pues también estoy eliminando, en este caso, a través de las heces también los medicamentos. Entonces puedes eliminar a través de la transpiración, a través de la saliva. Soy una mamá y estoy lactando y el medicamento se elimina a través de la leche materna o incluso a través de las lágrimas o el semen, pues es muy importante a nosotros saber cuál es el mecanismo de excreción de estos fármacos. ¿Ok? Entonces, farmacodinamia, tenemos que hablar nosotros de efecto farmacológico, procesos que estimulan e inhiben. Tengo que hablar de cómo entra a la célula esta sustancia para tener ese efecto que yo necesito como respuesta biológica. Cuando hablo de farmacocinética, entonces aquí hablo de absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda con estos conceptos. Lo vamos a ver en el transcurso del día de hoy, el día de mañana, para conceptualizarlos, pero si tienen alguna duda, ustedes pregunten en este momento y se vale. Yo no entendí eso de cómo sabe qué es lo que, dónde está mal el medicamento. O sea, circula todo el tiempo por el organismo hasta que encuentre qué es lo que está mal. Así es, así es. Por eso yo tengo esto, que es un receptor. Como el único receptor que tengo, por ahí te les decía, el pie derecho, el dedo gordo del pie derecho. Si yo en el pie derecho tengo el receptor para dolor, ahí va a llegar y se va a fijar. Por eso es muy importante al momento de que nosotros administramos un medicamento, saber que tenemos disponibles esos receptores. Yo tengo
este vasito. Este vaso pensemos que es el paracetamol de 500 miligramos, porque tengo fiebre. Si yo administro 500 miligramos de paracetamol, llega a este receptor y me quita la fiebre. Pero yo digo, si una pastilla, si una tableta me quitó el dolor, pues me tomo 2 y me lo va a quitar más rápido. Eso sería la lógica, que digo, bueno, me tomo 2 y me lo quita más rápido. No me lo va a quitar más rápido, ni voy a tener el efecto farmacológico porque solamente tengo un receptor. Entonces, llegan 500 miligramos aquí y los otros 500 miligramos andan dando vueltas y voy a tener los efectos adversos. Porque mi receptor está ocupado ya por los primeros 500 que me tomé. Entonces ya no me sirven. Más que es la dosificación, 500 miligramos. Mi cuerpo está diseñado para inhibir el dolor, ese efecto de inhibición con 500 miligramos. No sé si con eso ya más o menos logré explicarme. Sí, ya entendí. Es, por ejemplo, como voy a la gasolinera y mi tanque es de 80 litros y el de la gasolina me dijo, le cupieron 100 litros de gasolina. ¿Cómo? Si mi tanque es de 80 litros, ¿cómo le cupieron 100 litros? O sea, mi receptor, que es mi tanque, solamente es para 80. Entonces lo otro es, no sé, no tengo el efecto terapéutico, el efecto farmacológico que yo busco porque no tengo más receptores. Entonces, quiero quitar el dolor. Tengo un receptor, en este caso los 500 miligramos del paracetamol, pero como me duele mucho, voy a utilizar otro fármaco que también me sirva para inhibición, que tenga otro receptor, que sea diferente a este. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizo paracetamol y utilizo, por ejemplo, ibuprofeno. Tengo 2 fármacos que son diferentes procesos de inhibición en diferentes receptores y por lo tanto ahí sí me quitan más rápido el dolor porque llego por 2 lados. Es como cuando estoy muy triste y llega mi mamá y me apapacha y de repente por ahí me llegó un sushi y digo, ay, pues ya me siento mejor. Apapacho y comida, pues me quitan un poquito esa sensación de que algo me faltaba, ¿no? Entonces aquí yo tengo paracetamol y tengo ibuprofeno, tienen diferentes vías de inhibición, en este caso para lo que viene siendo el dolor y por eso yo voy a tener un efecto terapéutico más rápido. Ok. Dentro de las subdivisiones de la farmacología tenemos el concepto de farmacocinética, que es todo lo que el organismo ejerce sobre las drogas. Y la farmacodinamia, que era lo que decíamos ahorita, el efecto que nosotros tenemos, ¿sí?, dentro del organismo. Entonces, la farmacocinética es eso que yo me tomé y la farmacodinamia es la respuesta biológica. Hay otro concepto que es la farmacognosia, que estudia la estructura anatómica y química de las drogas naturales, y la farmacotecnia, que nos va a permitir a nosotros para la preparación y la distribución de las drogas. Por ejemplo, aquí en Culiacán tenemos lo que es la farmacia La Moderna, que se encuentra en el centro. Yo tengo, por ejemplo, una paciente recién nacida que tiene taquicardia. El medicamento de elección para la taquicardia es el metoprolol, que es un fármaco que disminuye la frecuencia cardíaca. Pero viene en presentación de 50 miligramos para los pacientes de 80 kilos. Entonces, acudo a esa farmacia donde ahí van a preparar y van a distribuir la cantidad del medicamento que yo necesito para ese paciente de 5 kilos que es un recién nacido. Entonces, dosifican la tableta de metoprolol y me lo dan en pequeños sobrecitos para que yo lo utilice en mi paciente que ocupo darle en este caso el metoprolol. Entonces, es muy importante nosotros saber que existen lugares donde puedo dosificar dependiendo de las características clínicas que tenga mi paciente, hablando de sobre todo el peso y la edad que tenemos nosotros para lograr un efecto farmacológico. La farmacoterapia pues se encarga de tratar y evitar que el paciente se enferme. La farmacología clínica estudia las acciones que tenemos en un paciente que está sano y un paciente que está enfermo, sobre todo en esos estudios que nos van a permitir a nosotros identificar. No sé si conocen el concepto de lo que es un placebo. ¿Alguien sabe lo que es un placebo?
Algo que no es algo que no es realmente un medicamento, pero puedes hacerlo funcionar como tal, mientras que la persona piense que es un placebo, que es medicamento real. Es Efectivamente. como con los niños que muchas veces dicen que les duele algo y a veces les dan un dulce. Ellos mágicamente se les quita el dolor, pero pues nunca le diste medicamento. Es correcto. Nosotros los adultos vamos al servicio de urgencias. Los enfermeros mágicos administran solución fisiológica intramuscular. Ay, ese me quitó el dolor de cabeza, se me quitó la lumbalgia, ya me siento bien. Yo en mis clases siempre me toca alguien que anda pidiendo, y siempre les comento eso, con mi esposo cada rato lo aplico. ¿Sí saben lo que son los tic-tacs? Las pastillitas de Sí. tic-tacs. Ah, bueno. Mi primer trabajo fue en una agrícola como médico. Estamos hablando que eso fue por allá en el 2005, más o menos. Llegué, me pagaban 10,000 pesos a la semana, trabajaba de 7 de la noche, 7 de la mañana, 10,000 pesos a la semana en el 2005, pues eso era mucho. Llego y la primera noche que me tocó, me llegó una señora con 200 sobre 180 de tensión arterial, o sea, una crisis hipertensiva. Una señora como de 80 años, que todo el mundo la quería, la señora en la agrícola. No tenía absolutamente ningún medicamento. En mi mochila lo único que tenía era unos tic-tacs, que ya ni siquiera traían el papelito de saber que eran tic-tacs. Y me acuerdo que pues yo estaba bien histérica, ¿qué le doy a la señora? Se me va a infartar. Agarré uno de ellos y le dije que se lo pusiera sublingual. Te vas a poner esta tableta sublingual y está amarga, no la vaya a morder. En lo que conseguía yo algo, en que me la trasladaba aquí a Culiacán. A los 10 minutos que le administré la tableta, volví a tomar la tensión arterial y la señora traía 160 sobre 100. O sea, 10 minutos de un tic-tac sublingual bajó drásticamente su tensión arterial. A los 20 minutos yo ya conseguí transporte, le tomo la tensión arterial, así como con ustedes cuando la toman, 120 sobre 80. Yo sentía mi corazón aquí. Histérica, dije, ¿qué hago con esa paciente? A la media hora, tomo otra vez signos vitales y normales. Le digo, señora, mañana tiene que venir usted con el médico de aquí de la agrícola para que esté monitoreando su presión. Y me dice, ¿me da de esas pastillas de usted? Dice, porque me sentí muy bien con ellas. No, le digo, estas son de urgencia y nada más las tengo yo, no se las puedo dar, le digo. Y eso es un placebo. El que nosotros administremos cualquier sustancia que sea inerte es un placebo. Sin embargo, dentro de la farmacología clínica, hacemos estudios donde a los pacientes les damos placebos y les damos sustancias químicas, que en este caso es el fármaco, y vamos viendo cómo se manifiestan esos pacientes al utilizar esas sustancias. Si hay mejoría clínica o si el paciente que está sano tiene algún evento por utilizar un placebo, pues entonces nosotros decimos que no hay una relación del fármaco realmente coherente. Entonces, es importante nosotros traer en ocasiones algún placebo, ahorita que decían los niños, el niño que se golpea y que le ponemos una curita y no tiene nada y dice, ya me siento bien, eso es un placebo. Entonces, la atención de salud, pues radica en ese tipo de cuidados que nosotros pudiéramos dar. Otro de los conceptos es importante, la farmacología molecular. Ahorita es algo que se está viviendo bastante a nivel de lo que viene siendo a nivel célula, cómo interactúan los fármacos, sobre todo en esos eventos de estimulación y de inhibición. La farmacometría es el resultado entre dosis administrada y lo que viene siendo el resultado obtenido. Lo que les decía ahorita, yo tengo un receptor y doy una cantidad de medicamento y a pesar de que duplique la dosis, yo no tengo un efecto terapéutico. Para eso sirve la farmacometría. Ahorita les hablaba de lo que vienen siendo las disciplinas relacionadas, hablando de la fisiopatología, que son de las materias que yo aplico. Vean, aquí está el riñón, el metabolismo, una mitocondria, el transporte. Y pues farmacología es una ciencia híbrida que nos va a permitir a nosotros identificar y contribuir desde todos los aspectos clínicos hasta la aplicación química
de todas estas mezclas de estas ciencias. Al fin de cuentas, lo que buscamos es el concepto de salud con nuestros pacientes. Vamos a definir unos conceptos. Ahorita les mencionaba el concepto de fármaco y medicamento. Fármaco es toda sustancia química que va a alterar el funcionamiento de un organismo, ya sea por una interacción a nivel molecular, y cuando esta sustancia ya que tiene propiedades para utilizarlas dentro del paciente como un tratamiento que nos sirve para prevenir enfermedades y restaura las funciones fisiológicas, pues nosotros vamos a hablar de lo que viene siendo en este caso un medicamento. ¿Cuál es la diferencia de un medicamento y de un fármaco comparado con una droga? Que la droga es toda la sustancia que nosotros vamos a tener que sirve para alterar nuestras funciones, y nuestros pacientes las utilizan de manera autoadministrada porque les genera placer. Entonces, si yo tengo tos y tomo dextrometorfano, que es un jarabe para la tos, y me siento bien feliz, y no tengo tos y me tomo el dextrometorfano, ¿qué es? ¿Un fármaco o una droga? Droga. Porque me genera placer y no lo estoy utilizando como un fin terapéutico. Aparte que altera mi función psíquica, en este caso yo me lo autoministro y me siento muy feliz. Entonces, el que yo utilice cualquier sustancia de manera autoadministrada y que me genere una alteración en esa función psíquica, entonces se le va a conocer como droga. ¿Ok? Y no necesariamente pensemos nosotros en lo que viene siendo lo ilícito, sino yo puedo ir a la farmacia y compro algo que me hace que me sienta feliz y ya con eso estoy diciendo que es una droga. Entonces, ¿de dónde saqué esta información? Lo saqué de este libro que les comparto, que se los pasé por el grupo de Telegram. Ojalá y tengan la oportunidad de descargarlo, pegarle una ojeadita de porque es un libro muy, muy interesante. Ok. Vamos a irnos dentro de este primer bloque a lo que viene siendo la clasificación y regulación de los fármacos. Vamos a hablar de un concepto que se llama abstinencia, asociación farmacológica. Ahorita les decía el nombre genérico, el nombre comercial, el nombre químico, que es un fármaco prototipo, dependencia y biodisponibilidad. ¿Qué diferencia hay de abstinencia y dependencia? ¿Qué se les ocurre? Abstinencia, algo que como de atenerte a algo, y dependencia que lo requieres, que lo ocupas, o que piensas que lo ocupas. ¿Ok? ¿Alguien más? Dependencia sería más como depender de algo, de algún medicamento en este caso. ¿Ok? Imaginémonos que tenemos a una mujer embarazada. Una mujer embarazada que durante su embarazo tomaba alcohol, utilizaba cualquier droga. El feto, cuando nace y se convierte en bebé, en el neonato, ¿qué va a tener? ¿Un problema de dependencia o un problema de abstinencia? Sería de dependencia. A ver, ¿alguien más? ¿Me lo repite? Yo tengo una mujer embarazada que usa drogas, utiliza dextrometorfano, cocaína, marihuana, lo que sea, alcohol. Su feto, cuando está dentro de la mamá, consume esas drogas a través del cordoncito umbilical. Al momento de que se separa de la mamá y nace el bebé va a nacer con un problema de dependencia o con un síndrome de abstinencia. De abstinencia, porque no lo tiene. Así es. Entonces, nosotros vamos a tener los efectos farmacológicos adversos de todo lo que su mamá tenía durante el embarazo, que ella sí, la paciente tiene un fenómeno de dependencia y el bebé tiene un síndrome de abstinencia. ¿Ok? Esto es muy importante porque nosotros vamos a identificar a esa dependencia física que hace referencia al estado alterado como consecuencia de una adaptación al uso repetido de un fármaco. Entonces, esa dependencia física va a ser
que se manifiesten con signos físicos de malestar conocidos con el uso repetido de este fármaco. Entonces, el feto va a tener, o en este caso el neonato, va a tener una dependencia física, ¿sí? Y es muy importante porque me va a dar signos físicos. Entonces, estos conceptos de dependencia y abstinencia están muy relacionados al momento de que separamos nosotros a este binomio. Entonces, otro de los conceptos que me gustaría mucho manejar, y aquí lo muestro como comercial, lo que viene siendo la asociación farmacológica. Ahorita les decía, me duele la cabeza y utilizo paracetamol, pero quiero que me quite más rápido el dolor de cabeza. Pues si utilizo otro paracetamol, el efecto farmacológico no va a ser el mismo porque los dos tienen el mismo receptor y ya está ocupado. Pero si utilizo paracetamol y asocio ese paracetamol con otro, en este caso el ibuprofeno, voy a tener más rápido el que se inhibe, en este caso, el estímulo del dolor. Aquí en la asociación farmacológica, el ejemplo que les estoy poniendo es esta mezcla de amantadina, clonfenamina y paracetamol, que tienen más de un principio activo genérico. Ojo, vean, este trae amantadina, clonfenamina y paracetamol, pero este es de patente, este es de un laboratorio que aquí lo identifica, este es genérico. ¿Cómo sé que ese es genérico y ese es de laboratorio? ¿Cómo se les ocurre? Porque uno es por sin marca y otro con marca. Porque este tiene un nombre comercial. Este es el nombre comercial y aquí está, en este caso, los principios activos. Aquí solamente tiene los principios activos. Este es un genérico y este es un medicamento de patente. Este tiene la garantía de que cada una de las cápsulas se pesó y se midió en cuestión de los gramos y son exactamente iguales. En el caso de los genéricos, lo que pasa es que no hay ningún problema si uno tiene 1 gramo de más o 1 gramo de menos. La cajita garantiza que tengamos nosotros 24 cápsulas que en su totalidad tienen lo que especifican aquí. Entonces, esa es la diferencia entre uno que es de patente y el otro que es, en este caso, genérico. ¿Ok? Ojo, estoy diciendo genérico. Entonces, yo voy a tener aquí el desenfriol D. Este es diferente a estos que están aquí. Ese tiene clonfenamina, fenilefrina y paracetamol. Estos que están acá tienen amantadina, a diferencia de la fenilefrina. Aunque los tres son antigripales, estos dos que están aquí arriba tienen un fármaco que es la amantadina, que es un antiviral. Ahorita yo, por cuestiones de lo de la pandemia, estos son los que recomiendo. Si estoy pensando en un problema gripal por alergia, que estoy todo mormado, utilizo desenfriol por la fenilefrina, que es un fármaco que me permite que yo abra mis vías respiratorias. Este tiene antiviral, este no tiene antiviral. ¿Sale? Y vean, hablando de los nombres comerciales que contienen, en este caso, aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, la difenhidramina y el ibuprofeno, pues tengo bastantes nombres comerciales. No tengan alguna duda con estos. Maestra, yo tengo alguna duda porque se me estaba yendo el internet sobre qué medicamento era patente y cuál era genérico. Ok. El patente tiene un nombre aquí. Tiene un nombre, en este caso, comercial. Este no tiene nombre comercial. Este es genérico. Ese tiene nombre comercial. El nombre comercial, luego los que vienen siendo los principios activos, y aquí te especifica el laboratorio. Este no tiene nombre comercial, por eso estamos hablando que es un genérico. Este es un nombre comercial, la cantidad de fármacos activos que lo contienen, y de igual manera aquí está el logo del laboratorio. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. En el caso de nuestros pacientes, cuando utilizan un fármaco que tiene varios principios activos, nosotros tenemos que hablar del concepto de biodisponibilidad, que es la capacidad que tiene este medicamento para llegar y tener un efecto fisiológico para
las células y tener el efecto que nosotros buscamos. Esto es muy importante porque nosotros pudiéramos tener fármacos muy buenos, pero si el excipiente no permite que el medicamento tenga el efecto que nosotros queremos en cuestión de tiempo, pues vamos a tener que desecharlo. Aquí hablando de esa biodisponibilidad, por ejemplo, si tengo un paciente en el área de urgencias que tengo un fármaco que al ser genérico tarda 5 minutos más que uno de patente, pues ¿cuál voy a querer utilizar si estoy en urgencias? Pues por supuesto que el de patente. 5 minutos que mi corazón deje de latir, ya me fui. Pues en urgencias, los fármacos genéricos, normalmente nosotros tratamos de no utilizarlos, sobre todo por los excipientes. Sin embargo, si yo tengo una paciente que tiene dolor articular, que tiene una semana con el dolor y viene ahorita a la consulta, pues no pasa nada, ya tiene una semana con dolor, pues no pasa nada si yo le receto un medicamento que va a tardar 40 minutos o un poquito más en el efecto farmacológico. Aquí no hay, en cuestión de lo que viene siendo el que yo pueda tener rápido ese medicamento adentro de la célula, pues no pasa nada si son 40 minutos o 45 minutos, no pasa nada. Pero hablando en los pacientes de urgencias, el efecto que nosotros buscamos es que sea rápido con nuestros pacientes. Por eso normalmente los fármacos genéricos, ahí como que tenemos más reserva al momento de utilizarlos. Bueno, ahorita hablábamos del concepto de abstinencia y de dependencia. Vean, la dependencia física hace referencia al estado alterado consecuencia de la adaptación del sistema nervioso al uso repetido de un fármaco. Vean, el organismo no dispone del fármaco y el paciente presenta signos físicos de malestar conocidos como síndrome de abstinencia. Ahorita mencionaba yo el concepto de dependencia como la necesidad, y ustedes lo puntualizaron de una manera acertada con el paciente, como la necesidad física o psicológica de una sustancia. Pero cuando nosotros no la tenemos, tenemos manifestaciones físicas y es cuando tenemos el síndrome de abstinencia. ¿Ok? Entonces, nada más para puntualizar lo que ustedes, repito, lo dijeron bien. En el caso de la mujer, de la señora que está embarazada, ella presenta una dependencia. Ella va a buscar esa sustancia porque lo define como una necesidad física. En el caso del recién nacido, el niño va a estar alterado, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoroso, lloroso, porque presenta signos físicos al momento de ya no estar en contacto con esa sustancia. Y por supuesto que sería contraindicado el administrar nosotros alcohol a un recién nacido porque tiene síndrome de abstinencia. O sea, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a buscar nosotros es tratar de limitar esos signos físicos de ese malestar porque la sustancia ya no está en contacto con él. Hay una clasificación que nosotros debemos de conocer, que es para regular los fármacos. Por ejemplo, si tiene un potencial adictivo de dependencia física o psicológica. Por ejemplo, los fármacos del grupo 5, por ejemplo, los que se utilizan para la tos de libre venta, que lo podemos utilizar nosotros o encontrar sin receta. Ahorita les decía el dextrometorfano. Es un fármaco antitusígeno que tiene un efecto en nuestros pacientes que genera placer. Sin embargo, el potencial adictivo es mínimo, la dependencia física es mínima y la dependencia fisiológica también es mínima. Pero vean, en el caso de nuestros pacientes, cuando dicen, es que me dieron diazepam y me voy a hacer adicto. No sé si les haya tocado escuchar ese concepto. Me dan diazepam o alprazolam y me voy a hacer adicto. El uso terapéutico es con receta, pero vean, el potencial adictivo es bajo, la dependencia física es baja y la dependencia fisiológica es baja. Son fármacos que son seguros, sin embargo, se utilizan con receta porque tienen un efecto terapéutico que nosotros debemos tenerlo, en este caso, regulado. En el caso de los anabólicos, el uso de la codeína mezclado con algún medicamento analgésico también se dan con receta, ¿sí? Y en este caso tenemos nosotros un potencial adictivo moderado, dependencia física moderada, pero dependencia fisiológica alta.
¿Por qué creen ustedes que tenemos una dependencia fisiológica alta si la adicción física y adictiva es moderada? Porque nuestro paciente ve efecto rápido y nadie queremos que el dolor nos dure mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy deportista de alto rendimiento, juego fútbol, juego béisbol. Me dan un tipo de medicamento que esté mezclado con analgésico y el dolor que tenía en la articulación prácticamente se me quitó y puedo seguir haciendo mis actividades. Por eso la dependencia fisiológica es alta, ¿sale? En el caso de la morfina, la cocaína, la metadona, las metanfetaminas, pues nosotros nos topamos que el uso terapéutico de este es con receta y ahorita nos estamos topando con el uso de marihuana de uso terapéutico, pues debemos estar conscientes que nuestros pacientes pueden tener un potencial adictivo máximo, una dependencia física y fisiológica alta. Entonces, eso nada más para nosotros identificar en nuestros pacientes cuando puedan presentar un síndrome de abstinencia al momento de nosotros retirar de su tratamiento terapéutico algunos de estas sustancias. ¿Ok? Ahorita, para puntualizar lo que veíamos, es que están revueltas. Lo de asociación farmacológica y lo que viene siendo fármaco prototipo, nombre comercial y todo eso, yo aquí les estoy poniendo un acordeón. Ahorita, ¿cuántas mujeres? Levanta la manita. ¿Cuántas mujeres tenemos? Isabel, Alma, Luz. Son 3 mujeres. 4 con Rosmi. Ok. No sé si habían escuchado, digo las mujeres porque somos las que normalmente tendemos a buscar para bajar de peso, aunque en la escuela yo me he topado con muchos alumnos varones que quieren utilizar este tipo de fármacos. No sé si ya lo habían conocido, lo que es el Redotex NF. No sé si le habían tocado escucharlos. Yo sí lo escuché y creo que lo consumí, profe. ¿Cuánto lograste bajar de peso con ese medicamento? Bajé lo consumí un mes y bajé como unos 7 kilos. Ok. Uno de las situaciones el que lo pongo aquí en el curso es porque ese es un medicamento que es de patente y tiene una fórmula muy importante. Contiene pseudoefedrina, pero en presentación de norpseudoefedrina, o sea que no genera adicción. Contiene atropina, que es un estimulante, contiene aloína, ¿sí? En estas cantidades. El Redotex sin el NF contiene además de esto diazepam. Entonces tiene un efecto, tiroxina o levotiroxina, que es un fármaco que nos va a ayudar a nosotros a aumentar el metabolismo. Entonces hay 2 presentaciones, uno de Redotex y el Redotex NF. Cualquiera de esas 2 presentaciones nos van a permitir a nosotros bajar de peso porque lo que hacen es aumentar el metabolismo y eso hace que gastemos más energía y nos quitan el apetito, la ansiedad, las ganas de estar comiendo. Entonces, si yo no como y me muevo más, pues gasto más energía y por eso bajo de peso. Sin embargo, ese tipo de medicamentos, cuando nosotros lo damos en algunos pacientes, el efecto adverso, cuando nosotros quitamos ese efecto de gastar energía y dejamos de inhibir el que el paciente ya no tenga ganas de comer, pues por eso tenemos el rebote, porque nuestro paciente empieza a comer y empieza a flojear. Entonces, por eso tenemos el rebote, ¿sale? Sin embargo, si yo me voy al Google y busco un medicamento para adelgazar, pues resulta que me topo con esto que está aquí. O sea, ese tiene un nombre comercial. Aquí están las sustancias y aquí está la fórmula química. Y si yo busco productos para adelgazar, me aparecen todos estos que están aquí. Cualquiera de los que están aquí es diferente a este. Ni que chupapanza, aunque cueste muy caro, ni que dermogras, ni que cápsulas, nada. Si se dan cuenta, los precios oscilan bastante entre sí. Vean, ese está carísimo comparado con el Redotex. El Redotex cuesta como 500 pesos. Sería el doble, porque este también contiene 30 tabletas. Es de 30 tabletas. Aquí dice 10 de este, pero aquí dice 30. Entonces,
vean la diferencia a pesar de que todos se utilicen para bajar de peso, tiene un rigor científico que está regulado desde el registro del nombre comercial, desde lo que viene siendo el nombre genérico y la fórmula que hace que nuestros pacientes puedan tener, son cápsulas de liberación prolongada que pueda tener el efecto que buscamos de bajar de peso con nuestros pacientes. Ese sería un fármaco prototipo, porque no hay ninguno, absolutamente ninguno, que sea igual a este. ¿Ok? Voy a irme para acá en cuestión de hablar del fármaco prototipo, que nosotros vamos a tener a un fármaco que tiene una comparación y nosotros pudiéramos identificar todos ellos mismos, ¿sí?, que tienen las más reacciones adversas. Por ejemplo, ahorita les decía que este es un fármaco prototipo porque ninguno de ellos va a tener en cuestión de los efectos adversos de este. Sin embargo, lo que buscamos al utilizar fármacos para bajar de peso son esos dos factores. Disminuir la ansiedad de que el paciente le da por comer y que aumente la actividad, la energía para realizar actividad física. Es lo que buscamos nosotros con ese tipo de fármacos. Si pongo el ejemplo, en el caso de los antiinflamatorios o los AINES o el ibuprofeno, ¿qué busco cuando yo tomo un medicamento del efecto antiinflamatorio que tiene que ver, en este caso, con la reducción del dolor, reducción de la inflamación y también la fiebre? Entonces pudiera hablar yo de ibuprofeno, pudiera hablar de paracetamol, de naproxen, piroxicam, y todos ellos estaríamos hablando de los AINES. Todos, absolutamente todos esos fármacos vamos a tener nosotros la identificación que tienen las más reacciones adversas. Por ejemplo, si yo tengo dengue, el ibuprofeno, el naproxen, el sulindaco, el ketorolaco, hace que las plaquetas se destruyan. Entonces, si yo tengo dengue, está contraindicado porque el propio dengue hace que las plaquetas se destruyan. Entonces, no puedo utilizar un fármaco que me va a quitar el dolor y la inflamación y la fiebre si destruye las plaquetas. Entonces, yo tengo que identificar qué fármaco puedo utilizar que no tenga ese efecto adverso y me logre quitar la fiebre con nuestros pacientes. Entonces, eso los vamos a estar analizando para nosotros poder identificar, a pesar de que son fármacos antiinflamatorios de la familia no esteroidea, pues nos pudieran ayudar. Y el fármaco ideal, por ejemplo, para el dengue, pues tenemos que es paracetamol. ¿Sale? No sé si logré explicarme el concepto de fármaco prototipo con el ejemplo de Redotex y el ejemplo de los AINES. Bueno, para continuar con los de nombre comercial, genérico y químico, tenemos que un nombre químico se le otorga en una nomenclatura establecida y ese nombre químico es útil porque lo utilizamos en cualquier país, es el mismo. El nombre genérico lo adopta, en este caso, lo que viene siendo la FDA y la Organización Mundial de la Salud. Y este es único y también nosotros lo vamos a utilizar para lo que sea. Pero el nombre comercial está registrado y patentado y normalmente dura 10 años y ya después de 10 años lo puede reproducir cualquier otro laboratorio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando decimos aspirina, el concepto de aspirina es el nombre comercial del ácido acetilsalicílico de Bayer, pero todos decimos aspirina porque así nos quedamos. Si yo digo Viagra, igual estamos hablando en este caso de el sildenafil, que es una sustancia que sacó un laboratorio y es el nombre comercial que le dio, y todo el mundo, cuando pensamos en disfunción eréctil, decimos Viagra y así nos quedamos, ¿no? Entonces, eso es nombre comercial, se lo da la patente, el nombre genérico lo da la FDA y el nombre químico, en este caso, nos sirve a nosotros para ver las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Hablando de la clasificación farmacológica y terapéutica de los fármacos, entonces los podemos organizar de diferentes maneras. En el programa de farmacología de la escuela están organizadas de una forma, en este libro están organizadas de otra. Para el curso yo los organicé de acuerdo al contenido que les mostré a ustedes. Entonces, por ejemplo, desde un enfoque terapéutico los puedo
agrupar de acuerdo a la clasificación terapéutica. Si es un antihipertensivo, si es un antiarrítmico, un anticoagulante, un lipemiante, antianquinoso. Ese es el ejemplo hablando de esta clasificación terapéutica. Pero también, de acuerdo a la información farmacológica, yo lo puedo clasificar, por ejemplo, si disminuye el volumen plasmático, pues yo digo es un diurético. Si bloquea los canales de calcio, si es un antagonista o un vasodilatador. Y estas diferentes acciones me sirven para tratar la hipertensión. Entonces, estos fármacos, los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueantes, vasodilatadores, eso, son fármacos antihipertensivos. ¿Ok? Entonces, yo digo un fármaco antihipertensivo, cualquiera de estos, porque tienen diferentes mecanismos de acción para regular la tensión arterial. Si yo busco la función cardiovascular, estos pueden ser coadyuvantes o me van a ayudar para disminuir la presión arterial, solamente los antihipertensivos. Entonces, de aquí son estos que se encuentran en esta tabla. ¿Ok? Y les decía, yo lo puedo clasificar de acuerdo al contenido. Aquí yo tengo antibióticos, antihipertensivos, y vean, aquí están los diuréticos, vasodilatadores, que son fármacos que son para el sistema cardiovascular. Y en el contenido del libro de farmacología, pues también lo puedo agrupar así como están aquí. Fármacos, donde están los antihipertensivos. Respiratorio, inmunitario, digestivo, endocrino, aquí está. Fármacos de los trastornos lipídicos, antihipertensivos, vean la página 301 de este libro, aquí habla de antihipertensivos. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas más peligrosas que nosotros conocíamos en el año 2000? Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo quiero ser un enfermero especialista en algo, pues tengo que ver en qué pacientes hay más. Por ejemplo, yo solamente quiero ver recién nacidos. Entonces voy a irme a un lugar donde hay una especialidad de enfermeros, en este caso sería materno neonatal. Pero si digo, yo solamente quiero cuidar viejitos. Por ejemplo, en los hospitales de aquí de Culiacán, si yo quiero especializarme en viejitos, ¿en qué hospital me voy a ir a hacer mis prácticas? ¿Dónde se les ocurre? Al geriátrico. Al geriátrico. ¿Dónde está el hospital geriátrico? ¿Sería el Seguro Social en medicina interna o al ISSSTE? ¿En un asilo de ancianos? O en un asilo, Esos serían los lugares. Si yo me quiero especializar solamente en bebés, me voy al pediátrico. ¿Por qué el civil no? Y el pediátrico, porque en el civil la área de pediatría está muy chiquita, está muy limitada. Entonces, me quiero especializar en urgencias, pues me voy al civil, ahí hay muchísimas urgencias, o al general. Entonces, esto es muy importante nosotros identificar, porque vean, las muertes anuales en el 2000, la gripa causada por la influenza, ¿ok? Vean, el VIH como cuarta cosa, patología más importante, ¿sí? El VIH. La hepatitis, el tétanos, el dengue. Vean, el tétanos, a pesar de que nosotros tenemos una vacunación muy importante, es una de las enfermedades que causan más muertes anuales a nivel mundial. Entonces, como personal de enfermería, nosotros nos tenemos que preparar para las emergencias, y hay un concepto muy importante que se llama bioterrorismo. Sobre todo, este libro y la página de la OMS habla de todo ello. Esa es la dirección de la página de la OMS, donde habla de las enfermedades epidémicas y pandémicas. Entonces, vean, uno de los 5 hiperactivos estratégicos en la OMS es nosotros trabajar en la detección de esas enfermedades infecciosas, y sobre todo para cuestiones de la pandemia. Vean, en el año 2020, las variantes del COVID, pero vean, en el 2021, lo que viene siendo el cólera, en el 2021 también las variantes de la influenza. Entonces hay bastantes cosas que nosotros en ocasiones nos quedamos muy cortos, y yo los invito a que revisen esta página, porque hay muchísima información a nivel mundial que nos pudiera servir a nosotros. ¿Ok?
tuvimos Zika, tuvimos chikungunya, tuvimos dengue, y todo eso se nos vino y nosotros como, ¿qué onda? ¿Para dónde nos vamos? Porque al fin de cuentas, dentro de los signos y síntomas que presentan nuestros pacientes, pues presentan fiebre, presentan dolor general y incapacitante, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos nosotros cortos. Y aunque aquí en México el papel de la preparación para las emergencias lo dejamos por un lado limitante y nos concentramos en las urgencias. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, a veces de que para un transporte de personal, imaginémonos que va, no sé, de Villajuárez, un transporte, y ya ven que pasa una ruta del tren que atraviesa lo que viene siendo Navolato hacia Culiacán. ¿Qué pasa si llegase a chocar un camión donde van 60 personas y chocan con el tren? Entonces, ¿y a dónde se van 60 personas en algún momento o 30 personas en algún momento si en nuestros servicios de urgencia no tenemos capacidad para tanta gente? Pues unos se van al Seguro Social, otros se van al General, otros se van al ISSSTE y se distribuyen. Y nosotros como personal de enfermería tenemos que estar listos para atender principalmente ese tipo de emergencias. Sin embargo, en cuestión de las armas químicas y los tratamientos, pues nosotros debemos de saber en cuestión de qué dar de primeros auxilios a esos pacientes. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en una agrícola y utilizan sustancias químicas, ¿qué voy a hacer si yo tengo pacientes que se intoxican con alguno de estos agentes que pueden ocasionar afectaciones a la salud? ¿Ok? Los retos sanitarios del 2020 al 2030, pues hay que priorizar el tema de salud, pero vean la importancia de los fármacos como un reto o como una protección hacia nosotros, al mismo tiempo que el personal de salud tiene que invertir en lo que viene siendo el cuidar la salud de nosotros mismos, el de tener enfermedades infecciosas, el acceso a los medicamentos, o sea, hay bastantes cosas que nosotros en ocasiones nos quedamos, pues que ahorita yo voy a salir de enfermería y en 4 años me gradúo. Pues sí, pero tengo que invertir en el personal que va a cuidar nuestra salud, tenemos que invertir en nosotros mismos. Ese es un gran reto que nosotros debemos de tener presente, nuestra salud, tanto física, social y psicológica, para poder hablar del concepto de salud. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que llevamos? Estas primeras generalidades son, híjole, van a decir ustedes, qué aburrido, tranquilos, vamos despegando, vámonos yendo, sentando las bases farmacológicas para nosotros poder entender. Y ahorita, así como veíamos el concepto de abstinencia, mande, Rosmi. Profe, no alcancé a escuchar muy bien por lo que le pregunté por Telegram porque no me agarraban los datos, se me acabaron cuando salía el trabajo, salía a las puras 7 y le había preguntado si iba a subir el video a alguna parte para poder repasar lo que no escuché en ese tiempo. Sí, lo voy a subir como video no listado en YouTube para que ustedes lo puedan ver y si YouTube me lo bloquea, lo voy a subir en mi Drive para que ustedes lo puedan descargar y verlo de ahí. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Sí, es confidencial para ustedes, ¿no? Para que ahí los dejen ahí privaditos, no los compartan, por favor, porque ya ve que ustedes hicieron el esfuerzo de pagar el curso y sí me gustaría que quedara así para ustedes este beneficio del esfuerzo que hicieron. ¿Sale? Por favor. Bueno, ahorita les decía, el concepto de anafilaxia, así como veíamos ahorita en cuestión de abstinencia, hay que nosotros identificar qué diferencia hay de una anafilaxia a una reacción alérgica. ¿Han escuchado ustedes hablar el concepto de PRN? ¿Qué es orden PRN? ¿No? No. Ok, el concepto de PRN se le conoce por razón necesaria. Es cuando administramos o dejamos en las indicaciones un medicamento y solo si el paciente presenta esos signos y síntomas se va a administrar. Por ejemplo, yo tengo un paciente con diabetes, le hago un destroxis y su glucosa sale de 110, entonces no ocupo administrar la insulina porque su glucosa está normal.
pero si mi paciente tiene una glucosa de 300, entonces le administro insulina. A eso se refiere con ese tipo de órdenes permanentes que va a presentar nuestro paciente. Puede ser una orden única o una orden, en este caso, por razón necesaria, ¿no? Entonces, dentro de las responsabilidades y conocimientos del personal de enfermería, la administración de medicamentos, es muy importante nosotros tener que la administración y la supervisión de estos fármacos van a ir, en este caso, ligados a la responsabilidad que nosotros debemos de saber. O sea, yo soy licenciado en enfermería o yo trabajo como licenciado en enfermería, entonces es mi responsabilidad conocer y comprender qué medicamentos está prescribiendo. No se vale que sea el frasquito con letras negras, el frasquito azul. Tengo que saber el nombre genérico y comercial y qué tipo de fármaco es. ¿Qué busco? ¿Cuál es el objetivo para poder nosotros prescribir y administrar ese medicamento? ¿Qué efectos tiene este fármaco? ¿Qué contraindicaciones y consideraciones especiales voy a topar cuando mi paciente se distribuye este medicamento de acuerdo a la edad de mi paciente? Si pesa 80 kilos, si pesa 6 kilos, la distribución de la grasa corporal, si es un medicamento liposoluble o hidrosoluble, los efectos secundarios, por qué se lo dieron a mi paciente este medicamento, cómo se dispensa el medicamento en la farmacia, si lo tengo que mantener en refrigeración o que no le dé la luz de es muy importante, cómo se administra, incluyendo rangos de dosis y los aspectos de ese proceso de atención de enfermería relacionados con la medicación de nuestros pacientes. Entonces, esta imagen que nosotros vemos aquí, en ocasiones, así como que yo no sé y no lo veo y no lo voy a hacer, ¿no? Y no se vale. Vean, hay un concepto en estas reacciones farmacológicas que puedan darme un efecto terapéutico o un efecto secundario que puede ser mortal. Este concepto de necrólisis epidérmica tóxica es una reacción alérgica grave, pudiéramos hablar de esa anafilaxia que les decía ahorita, que se caracteriza por el desprendimiento de la piel y destrucción de todo lo que viene siendo el tejido que tenemos en la piel. Puede ser una afectación que afecte varios órganos, incluso el paciente puede fallecer. Cuando el hígado no metaboliza adecuadamente un medicamento y no se elimina, pudiéramos presentar esta patología que se llama necrólisis epidérmica tóxica. Se asocia a medicamentos para la convulsión, como viene siendo la fenitoína, se asocia a los antibióticos como el trimestoprim, y sobre todo el paciente puede tener al menos un 30% de que la piel se le arranque, ¿ok? Entonces, si nosotros identificamos que un paciente está utilizando estos fármacos, miren, puede suceder con cualquier fármaco de venta con o sin receta, incluso el ibuprofeno. Entonces, ¿cuántos de nosotros fuimos de apoyo a las vacunas? Y le decíamos al paciente, puede tomar paracetamol o ibuprofeno. Vean, hasta el ibuprofeno puede causar esto, y otro de los padecimientos que pudiéramos tener nosotros es el síndrome de Stevens-Johnson. Si me pongo en el Google y le pongo aquí necrólisis epidérmica tóxica, vean. O sea, me tomé un ibuprofeno y me pasó esto. Es impactante lo que puede tener un paciente como un efecto adverso de los medicamentos. Tengo crisis convulsivas y tomo fenitoína. Y así se puso mi paciente. Tengo un bebecito que tiene crisis convulsivas y le doy fenitoína. Entonces, sí es importante todo lo que conlleva el nosotros poder cumplir con todo lo que viene siendo identificar, y es nuestra responsabilidad como personal de enfermería, lo que sería en este caso el conocer esas consideraciones especiales que puede ser este padecimiento que es la necrólisis epidérmica tóxica. No sé si les haya tocado ver algún paciente que dice, me cayó mal el medicamento y hasta la piel se me arrancaba. Y es impactante cuando nosotros vemos esto. Otra de las situaciones en el síndrome de Stevens-Johnson, vean cómo está cavidad oral. Vean este bebecito que está aquí, prácticamente toda la piel está arrancada.
se presentan estas como si fueran ampollas. Este paciente está sangrando. Vean a nivel de la piel las microhemorragias o las hemorragias que pueden tener. Esto es algo que me tocó verlo a mí con trimetoprim, que es un medicamento, un antibiótico que se utiliza para infecciones de vías respiratorias, vías urinarias, un antibiótico muy bueno. Yo no lo utilizo genérico porque no hay un control y eso se puede presentar. ¿Ok? Entonces, los fármacos que se asocian a esa necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome de Steven-Johnson, aquí está de la familia del trimetoprim, lo que es la sulfadiazina, no sé si la hayan escuchado este medicamento. Sulfadiazina se utiliza para quemaduras, es una crema que se pone para quemaduras, puede ocasionar eso. Medicamentos para lo que viene siendo los honguitos, para las crisis convulsivas, el medicamento para el ácido úrico elevado, el allopurinol, el uso de corticoides, el uso de antivirales, de aspirina, paracetamol, del grupo de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos como la amoxicilina, las cefalosporinas. Imagínense, perdón, administro ceftriaxona y el paciente se queda así. Es que pues traía infección de la garganta y le puse una ceftriaxona a mi mamá y se me puso así. O sea, es importante nosotros reconocer nuestra responsabilidad cuando tenemos algún paciente. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de reacciones farmacológicas adversas y decimos, nuestro paciente tiene una ronchita, se puso hinchadito, le lloran o tiene lagrimeo, esa es una reacción alérgica. Pero que nuestro paciente se altere sus constantes vitales, tenga dificultad para respirar, presente disnea, hipotensión o taquicardia, estamos hablando nosotros de un problema de anafilaxia porque es una reacción alérgica grave que nuestro paciente puede fallecer. Esa es la diferencia de esa reacción alérgica grave, que es la anafilaxia, cuando se alteran las constantes vitales, llámese frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Ok? En el clásico de la materia de enfermería, les hablan de los 5 correctos. ¿Alguien me los puede decir, por favor? Pues es paciente correcto, vía correcta, dosis correcta, vía correcta y hora correcta. ¿Ok? Sin embargo, nosotros sí o sí tenemos que comprobar que el medicamento sea, en este caso, el medicamento correcto para nuestros pacientes, y yo me atrevería a decirles a ustedes que tienen que verificar la caducidad del medicamento. El fármaco como tal nos va a permitir a nosotros identificar de manera individual para poder tener nosotros la seguridad de garantizar esa eficacia de este medicamento. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis y vía de administración correcta y, por supuesto, el momento correcto de la administración. Hay algunas consideraciones especiales en cuestión de los pacientes pediátricos. Hay desafíos. ¿Alguno de ustedes tiene bebés? Yo, maestra. ¿Qué edad tiene tu bebé? 3 años. Cuando nosotros le damos un medicamento a un bebé y no quiere, pues esto que está aquí, por supuesto que yo como personal de enfermería no puedo estar en la de urgencias. A ver, chamaquito, ¿te lo tomas o...? Sería imposible nosotros hacer eso, porque siempre que sea posible nosotros podemos elegir, darle a nuestro niño elegir con cuchara o con un gotero o con una jeringuilla para que ellos puedan consumir sus medicamentos. Al momento de administrar los medicamentos a lactantes y a los niños, siempre tenemos que buscar nosotros técnicas especiales, siempre mantener una actitud realista, y el hecho de nosotros echarles mentiras o amenazarlos, pues es inaceptable, ¿no? En el caso de las medicaciones orales que deban triturarse para que el niño las puedan tragar, las podemos mezclar nosotros con miel o con alguna mermelada, alguna papilla, para que el niño, pues el sabor sepa diferente. Sin embargo,
es importante nosotros no mezclarlo con papas, ni con leche, ni con el jugo de alguna fruta, porque si no, el niño ya no va a querer consumir eso. Por ejemplo, que diga, hice huevitos y le eché ahí su medicamento y se lo doy. Porque el niño va a decir, yo no voy a comer huevos ya nunca porque ahí me dan medicina y no me gusta. Entonces, ¿por qué? Porque esa asociación negativa de un niño que no pueda consumir huevo, pues imagínense dentro de nuestra alimentación aquí, pues va a ser algo muy importante con el niño, o que tengamos a un lactante y que en su leche le hayamos echado el medicamento y el niño ya no quiera consumir leche. Entonces, es importante nosotros evitar que ellos rechacen ese tipo. Por eso se pueden mezclar con miel y si el niño no quiere comer miel, pues no pasa nada. Si no quiere comer mermelada, pues no pasa nada. ¿Ok? Para prevenir las náuseas, nosotros podemos aplicar bebidas gaseosas, sorbos de bebidas gaseosas con hielo picado después de que le damos el medicamento. O sea, tómate el medicamento y mira, aquí te tengo una bebida con hielitos para que juegues con el hielito y ya se te pase. Ok, aquí tengo una foto de mi hija y vean, está comiendo sus quesadillas, aquí muchas verduras, pero es importante nosotros el hecho de las amenazas y las mentiras. Si le decimos que le vamos a dar algo como premio, pues es importante cumplírselo. ¿Ok? Ahorita les hablaba a ustedes de los 5 aciertos. En el libro de farmacología para enfermería, desde el enfoque fisiopatológico, vienen los 10 derechos de la administración de medicamentos. Medicamento correcto, dosis correcta, momento correcto, vía correcta, paciente correcto. El derecho a la educación de nuestro paciente, hay que explicarle desde el medicamento. El registro correcto, ahorita decíamos el expediente electrónico, tengo que registrar ahí todo lo que necesita mi paciente. El derecho al rechazo, sobre todo en los pacientes adultos que pueden decir, ¿sabes qué? Yo no quiero este medicamento porque me siento muy mal con él y por lo tanto es importante nosotros informarle al médico que nuestro paciente no quiere ese medicamento. La valoración correcta para administrar el medicamento, por ejemplo, estoy dando un antihipertensivo, y pues yo tengo que medir la tensión arterial de mi paciente para saber si es necesario que utilice ese medicamento en ese momento, sobre todo se siente mal. O tengo, les decía ahorita, con el paciente que tiene diabetes y le administro insulina, hago un destroxis y si su glucosa sale de 110, pues no necesita la insulina. Y pues la evaluación correcta, sobre todo para dar un seguimiento a esos efectos no deseados del paciente. Ya para terminar, son las 8:47. Quisiera saber si conocen lo que es el pomelo. ¿Alguien sabe lo que es el pomelo? El pomelo o el zumo del pomelo se relaciona mucho con algunos medicamentos y se recomienda que después de 2 horas de haberlo consumido o 5 horas después de tomar los medicamentos lo podamos utilizar. Tiene mucha relación en este caso con lo que viene siendo fármacos para el control del colesterol, como es la atorvastatina y la simvastatina, pero también se asocia mucho a lo que es el astemizol, antibióticos como la eritromicina o antimicóticos como el intraconazol. Entonces, es importante nosotros saber qué es el pomelo. Así lo dicen los libros. Algunas bebidas que se les añade el jugo de pomelo pueden nosotros, en este caso, tener efectos secundarios muy importantes. ¿Por qué menciono el pomelo? Porque resulta que a veces que decimos nosotros, utiliza a nuestro paciente con qué se bebe sus medicamentos, por ejemplo, pues toda la mañana me tomo mi jugo o mi licuado y si tiene toronja, se contraindica con todos esos medicamentos, con el midazolam, con la ciclosporina, con los lipopomiantes, con los antihistamínicos, con los antibióticos, antimicóticos, incluso con algunos fármacos, como vienen siendo los fármacos de los inhibidores de los canales de calcio que se utilizan para la hipertensión. Lo vamos a estar trabajando, vamos a estar mencionándolo mucho, porque en nuestra dieta aquí en Culiacán o aquí en Sinaloa es algo muy común el que el paciente consuma jugo de toronja con jugo de naranja o jugo de toronja con betabel o algo.
y tienen efectos farmacológicos de sinergia que nos pueden llevar a nosotros a una intoxicación o lo que veíamos ahorita en el síndrome de Steven Johnson o la necrólisis epidérmica en nuestros pacientes. Con eso concluyo yo y los invito a que reflexionemos un poquito cuando tengamos algún paciente y a pesar de que estemos hablando nosotros que consumimos frutas, pues estas frutas, como lo dice aquí, por lo menos debemos nosotros esperar 2 horas, ¿sí? Antes de los medicamentos o 5 horas después de haber consumido los medicamentos para evitar que interactúen los fármacos con el jugo de toronja. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por favor, aquí estamos. No entendí eso del pomelo, profe. El pomelo entonces no es un jugo en específico, sino es la acción para que te des cuenta de qué jugos no tomar. El pomelo es la toronja. Ah, ok. Pero en los libros viene así como pomelo. Entonces, en la cajita de los medicamentos dice, este medicamento interactúa o evita el consumo de pomelo. Entonces, nosotros aquí de manera coloquial, aquí en México, lo conocemos como toronja. Entonces, esta toronja interactúa con todos estos fármacos. Entonces, mi sugerencia de nosotros es trabajar con nuestros pacientes de que sus medicamentos se consuman con agua. ¿Sí? A los pacientes pediátricos, cuando le damos un medicamento, dárselos con agua. No dárselos con la leche o no dárselos con los jugos de las frutas. Sobre todo porque en muchos de los pacientes pediátricos hacemos una asociación negativa, pero también podemos tener interacciones farmacológicas y puede resultar peligroso con nuestros pacientes. Entonces, el que nosotros veamos, este medicamento no se consuma con alguna sustancia, hay que investigar, porque les repito, nosotros asociamos la toronja como toronja, no lo asociamos como pomelo, y en las cajitas de los medicamentos viene como pomelo. Entonces, nuestro paciente debe de saber que cualquier sustancia que contenga jugo de toronja no se debe mezclar con los medicamentos. Bueno, jóvenes, si no tienen alguna duda, el día de mañana vamos a continuar con lo que viene siendo estos principios generales de farmacología. Ya va a ser menos aburrido. Esas son las bases farmacológicas para nosotros ir sumando más fármacos y más fármacos y más fármacos. Y pues espero que les interese, que les guste, y por favor cualquier comentario lo vemos por el grupo de Telegram. Ahorita les voy a pasar el link donde esté, ya sea en el grupo de WhatsApp, en mi Drive o como video no listado en YouTube para que ustedes lo puedan repasar. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias, profe. Ándeles pues, cualquier cosita, pues aprovechenme.